Hay una frase que define a nuestra especie, una que resuena a través del vacío negro de la galaxia, grabada por la sangre azul de un ser eterno: los dioses no solo sangran, sino que tienen fecha de caducidad. Esta no es una historia de diplomacia, ni de superioridad tecnológica. Es el relato documentado de cómo la humanidad, en su momento de mayor debilidad, escribió el obituario de una raza que se consideraba invencible. Una que había gobernado el universo durante 50.000 años. El capitán Jake Morrison, con 15 años de servicio en la exploración espacial, había visto anomalías, pero nada como lo que apareció cerca de Kepler 442. Los sensores de su nave, la Horizon Sech, mostraban una firma energética que desafiaba toda ley de la física conocida. No era una estrella, sino algo más grande y poderoso, existiendo en lo que parecía ser espacio vacío. La teniente Amy Parker, experta en vida alienígena, sintió una mezcla de terror y fascinación. Hablamos del año 2287, un tiempo en que la humanidad creía entender el universo. Se habían equivocado. Lo que apareció de la nada, sin la suave transición de la velocidad luz, fue una nave colosal, más grande que cualquier construcción humana, su superficie cambiante y sus colores imposibles de nombrar. Era una arquitectura que dolía a la vista, insinuando la existencia de más dimensiones de las que el ojo podía procesar. Jake abrió el canal de comunicación, buscando la paz. La respuesta no llegó por radio. Invadió sus mentes directamente, helada y abrumadora: la paz es irrelevante. Los hemos visto. La intrusión mental fue como un vertido de agua helada en sus cerebros. Un instante después, una figura cristalina, con ojos profundos y antiguos, se materializó en el puente. Borian. Él se identificó como Zenati. Y el ultimátum cayó como el martillo de un verdugo: la humanidad sería evaluada en 30 días en su mundo natal, Asendara. La alternativa: la esterilización de la especie. La extinción en 3 generaciones. Borian, con una risa que sonó a cristales rotos, se alzó. Somos lo que ustedes llamarían dioses, aunque preferimos el término arquitectos de la realidad. Para demostrarlo, levantó a Jake del suelo con la pura fuerza del pensamiento. Este es el problema real: cómo se lucha contra seres que pueden manipular la materia y la realidad con su voluntad. El mensaje de Dan Cooper a la Tierra lo dejó claro: la humanidad se enfrentaba a la aniquilación. La galaxia, asustada, se negó a ayudar. El miedo a los Zenati era total. Pero, ¿qué hace la humanidad cuando se enfrenta a probabilidades imposibles? Nos negamos a aceptar la derrota. El almirante Dan Cooper lo resumió con una sonrisa amarga, mientras reunía la flota de 200 naves: los dioses sangran. Todo lo que vive puede morir. Solo necesitamos averiguar cómo. En solo 27 días, la flota partiría hacia Asendara para ser juzgada, sin saber que la clave de la victoria no estaba en las armas de plasma, sino en la terquedad de un joven ingeniero, la genialidad de una física, y la única debilidad que tienen los seres que se creen invencibles. Lo más impactante se revelará en la siguiente parte: el momento en que un pedazo de escombro golpeó a un dios. El ultimátum Zenati puso a la Tierra en código rojo. En lugar de rendirse, se activó la Operación Obituario, un nombre sombrío para una esperanza desesperada. El almirante Cooper, a la cabeza de la flota, entendió que no podían ganar en el campo de batalla tradicional. Los Zenati no luchaban, existían. Por lo tanto, el plan era simple en su locura: infiltración, no confrontación. El capitán Jake Morrison fue el punto de lanza. Su experiencia en el espacio profundo y su habilidad para actuar bajo presión lo hicieron el candidato perfecto. Su misión: ser el sacrificio. Jake, a bordo de una nave pequeña y casi obsoleta, sería la única concesión humana al llamado del juicio. Los Zenati no esperarían que la humanidad enviara algo tan trivial. Mientras Jake se dirigía a Asendara para el encuentro inicial, la verdadera flota, camuflada con tecnología experimental de sombra diseñada por la teniente Parker, viajaba por rutas estelares prohibidas, dirigiéndose a un punto ciego en el vasto espacio Zenati. Mientras Jake jugaba al explorador solitario, el cerebro de la operación se centraba en la investigación del Dr. Bennett. La pregunta era simple: ¿cómo puede una raza manipular la realidad? El Dr. Bennett pasó días sin dormir analizando los pocos datos que Jake había logrado grabar de Borian. Descubrió una firma energética recurrente, un campo subdimensional pulsante que rodeaba a los Zenati. Esta no era una habilidad inherente, era un implante. Una tecnología tan avanzada que parecía magia, pero era solo eso: tecnología. No son dioses, almirante. Son usuarios de herramientas extremadamente avanzados, explicó Bennett. El campo pulsante era una armadura dimensional que les permitía alterar las leyes de la física a nivel molecular. La nave Horizon Sech había captado datos vitales: la energía del campo Zenati fluctuaba ligeramente cada vez que interactuaban con materia sencilla, no procesada. La conclusión fue impactante: el campo Zenati tenía un punto ciego, una interferencia. No podían manipular perfectamente todo el espacio a su alrededor sin una mínima disrupción energética.
La teniente Amy Parker, ahora convertida en la principal ingeniera militar de la operación, tuvo el trabajo más difícil: convertir esta teoría en un arma práctica. Ella y su equipo trabajaron día y noche para desarrollar el resonador de frecuencia inversa, un dispositivo que podría amplificar la mínima fluctuación y crear una onda de choque dimensional capaz de desactivar temporalmente el campo Zenati. Era una apuesta de todo o nada. Si fallaban, los Zenati los harían desaparecer con un pensamiento. La humanidad estaba apostando su existencia en la fe de que un simple fallo técnico podía derribar a un dios. La próxima parte revelará el verdadero costo de este plan: el sacrificio de Jake Morrison en Asendara. Jake Morrison, a bordo de la Horizon Sech, ahora una tumba flotante con tecnología de camuflaje de última generación, llegó a Asendara. El planeta Zenati no era un mundo, era una obra de arte geométrica, un disco flotante de cristal y metales imposibles que rotaba en un patrón hipnótico. El aire era denso con la misma energía pulsante que el Dr. Bennett había identificado, una confirmación de que todo allí era alimentado por el mismo campo dimensional. Borian le esperaba en un vasto hangar que duplicaba el tamaño de cualquier ciudad terrestre. Su séquito, todos Zenati, vestían armaduras que parecían haber sido tejidas con luz estelar. Su aura de poder era tan palpable que oprimía la respiración. «Capitán Morrison», dijo Borian, su voz vibrando en la mente de Jake, «has llegado a tiempo para el juicio. La primera lección que debéis aprender, humanos, es la humildad». Borian no estaba interesado en la nave de Jake, solo en la arrogancia de la especie que se atrevía a enfrentarlos. La evaluación no fue un debate, sino un acto de terrorismo psicológico. Borian le mostró a Jake el destino de otras 10 civilizaciones que intentaron rebelarse. A través de una proyección mental dolorosamente real, Jake vio cómo mundos enteros se desintegraban, no por explosiones, sino por la simple desescritura de sus existencias. En un instante, billones de vidas desaparecían, borradas de la realidad. El mensaje era claro: no eran solo más fuertes, eran la antítesis de la existencia. Pero Jake no estaba allí para luchar, estaba allí para establecer un ancla. Mientras Borian le torturaba mentalmente, Jake, con una voluntad de hierro, mantenía activados los sensores especializados. La Horizon Sech era el señuelo, pero también el repetidor. Los datos que la nave de Jake enviaba de vuelta eran el mapa que la flota del almirante Cooper necesitaba. Esos datos permitieron al Dr. Bennett refinar la frecuencia exacta del resonador. La debilidad Zenati no estaba en su moral, sino en la frecuencia de su campo dimensional. Era estable, predecible, por lo tanto, Paire Tebel. Mientras Jake soportaba el tormento en Asendara, la flota del almirante Cooper, camuflada en el punto ciego del espacio, se preparaba para el salto final. El plan de Jake era simple y heroico: provocar a Borian lo suficiente para que éste revelara, sin querer, la máxima extensión de su poder y la máxima estabilidad de su campo. «No somos humildes», Borian, murmuró Jake, ignorando el dolor. «Somos persistentes. Y tú, eres un truco de magia. Un truco muy viejo». La rabia en los ojos de Borian, el dios, fue el único signo de éxito de Jake antes de que el Zenati le respondiera con una descarga de energía mental que hizo que Jake perdiera el conocimiento. El cebo había funcionado. Mientras Jake Morrison permanecía inconsciente en el hangar de Asendara, la flota expedicionaria humana, bautizada irónicamente como los novatos por la prensa terrestre, completaba su salto final. Eran solo 200 naves, pero cada una estaba tripulada por ingenieros, soldados y científicos que entendían que la tecnología podía ser un arma de doble filo, incluso para los dioses. La teniente Amy Parker supervisaba el despliegue a bordo de la nave insignia, la Vigilance. Su rostro reflejaba la tensión de saber que el destino de miles de millones dependía de un aparato que solo había sido probado en simulaciones. La flota no se dirigió a Asendara. En su lugar, apuntaron al sistema de red espectral Zenati, la vasta red de repetidores dimensionales que mantenía estable el campo de fuerza de los Zenati a través de todo su dominio. El Dr. Bennett había teorizado que el campo no era generado por los Zenati individualmente, sino sostenido colectivamente por esta infraestructura. Si caía la red, los dioses se verían temporalmente reducidos a su forma biológica original, un proceso que, según Bennett, les resultaría tan doloroso como perder un miembro. El ataque comenzó con el despliegue del resonador de frecuencia inversa. No era una bomba, sino una matriz de pulsos electromagnéticos diseñados para escuchar la firma de energía Zenati y emitir una contrafrecuencia en fase invertida. Piensen en ello como un silencio. Una cancelación de ruido cósmico. Ryan Martínez, el joven ingeniero, fue el encargado de la activación. Sus manos, que antes solo habían reparado motores de colonias, temblaban sobre la consola. El primer pulso fue decepcionante. No hubo explosiones, ni gritos. Solo un parpadeo. Durante 12 y 3 segundos, todo el dominio Zenati se sumió en un silencio dimensional. Los Zenati, habituados al constante zumbido de su poder, experimentaron una ceguera cósmica. Este parpadeo fue suficiente. La flota humana lanzó entonces los drones Mosquito,
pequeños ingenios diseñados para perforar y sembrar pequeños parásitos tecnológicos en los repetidores Zenati. Estos parásitos no destruían, sino que simplemente desincronizaban la red. En Ascendara, la reacción de Borian al primer pulso fue inmediata y devastadora. Dejó de torturar mentalmente a Jake y emitió un rugido que hizo temblar el hangar. Su campo de fuerza se había debilitado, su poder de manipulación dimensional era ahora un acto consciente y lento, no un reflejo. Se dio cuenta de la estrategia, la humanidad no quería matarlos, quería desvestirlos. Furioso, Borian activó la contramedida suprema, las 3 pruebas. Si sois dignos, sobreviviréis. Si no, gritó, la humanidad morirá por mi mano. En respuesta al ataque furtivo de la flota humana, Borian desató las 3 pruebas sobre 3 puntos críticos del espacio terrestre. Estas no eran batallas de naves, eran desafíos psíquicos y físicos diseñados para quebrar la moral y la existencia humana. La primera prueba, la prueba de la fuerza. Ocurrió en la órbita de Marte. Borian materializó una criatura colosal, un ser de energía oscura pura, capaz de desintegrar flotas enteras. La amenaza no era militar, sino existencial, demostraba que podían crear vida y muerte con un pensamiento. La criatura se dirigió hacia la principal colonia marciana. La respuesta humana vino de los marines de élite y su única nave de asalto, la Aegis. El comandante de la Aegis, entendiendo que no podían destruir a la criatura, solo podía desviar su atención. Usando los últimos datos del Dr. Bennett, atacaron la criatura con proyectiles cargados con polvo de taquiones, materia inestable que, por un instante, perturbó el campo Zenati que sostenía a la criatura. El parpadeo de 12 y 3 segundos permitió que la Aegis se posicionara entre la criatura y la colonia, sacrificando la nave para desviar el ataque. La humanidad falló en la fuerza al no poder vencer al monstruo, pero ganó en la táctica al proteger a su gente a costa de sí mismos. La segunda prueba, la prueba de la sabiduría, se centró en el planeta natal del Dr. Bennett. Borian llenó la órbita con espejos de realidad, construcciones Zenati que mostraban a los habitantes versiones alternas de la historia humana, si hubieran sido más agresivos, si hubieran sido más pasivos, si nunca hubieran dejado la Tierra. El objetivo era sembrar la duda y la locura. Si la humanidad perdía la fe en sí misma, colapsaría sin necesidad de lucha. La respuesta vino de los científicos, quienes, dirigidos por el propio Dr. Bennett, aún operando a distancia, no intentaron destruir los espejos, sino integrar sus narrativas. Bennett argumentó que la sabiduría no reside en negar los errores, sino en aceptarlos, que todas esas realidades contribuyeron a la especie que eran ahora. La táctica funcionó, la psique Zenati, acostumbrada a la perfección, no pudo manejar la aceptación de la imperfección humana. Los espejos se desvanecieron. La tercera prueba, la prueba de la voluntad. Esta fue la más personal y crucial, dirigida a la teniente Amy Parker a bordo de la Vigilance. Borian proyectó la imagen de Jake Morrison, sufriendo en Ascendara, directamente en su mente. Destruye el resonador de frecuencia inversa, y tu capitán vivirá, susurró Borian. El destino de la galaxia pendía de la decisión de una mujer, atormentada por la imagen de su amigo sufriendo. La visión mental de Jake Morrison, torturado por Borian, invadió la mente de Amy Parker con una claridad aterradora. El dolor de Jake era real, una espina Zenati clavada en su conciencia. Rómpelo, siseó la voz de Borian en su mente, refiriéndose al resonador de frecuencia inversa. Salva a tu especie favorita. Deja que los dioses reinen. Amy Parker estaba sola. El destino de la humanidad, el sacrificio de Jake y el trabajo de toda la flota se resumían en un interruptor. Sabía que Jake había aceptado su destino como el cebo. Romper el resonador sería salvar un alma a costa de miles de millones. Amy, con lágrimas en los ojos pero la mandíbula apretada, extendió la mano. No para pulsar el botón de autodestrucción, sino para maximizar la potencia del resonador. Perdóname, Jake, susurró. La voluntad de la humanidad no es doblegarse, es persistir. Te necesitamos, pero la galaxia nos necesita más. El pulso final del resonador de frecuencia inversa se disparó. Esta vez, fue la frecuencia exacta que el Dr. Bennett había calculado. No fue un simple parpadeo. El campo dimensional Zenati colapsó en un sector clave del espacio. Miles de millones de años de estabilidad energética se desmoronaron. En Ascendara, Borian gritó. Un sonido agudo, de dolor insoportable, pero no físico, sino existencial. Su cuerpo de luz se distorsionó, revelando brevemente la forma orgánica y frágil que se escondía debajo. Había sido desvestido. En ese mismo instante, la flota del almirante Cooper se lanzó al ataque, no contra Borian, sino contra los repetidores Zenati restantes. Mientras la batalla espacial se desataba, la verdadera confrontación tuvo lugar en el hangar de Ascendara. Ryan Martínez, el ingeniero que había pilotado uno de los drones Mosquito, había aterrizado cerca de la Horizon's Edge para recuperar a Jake. Pero Borian, debilitado y furioso, se interpuso en su camino. Ya no podía manipular la realidad con un pensamiento, pero seguía siendo increíblemente rápido y fuerte en su forma biológica.
Ryan no era un marine, sino un ingeniero, pero llevaba consigo un cuchillo de combate ceremonial, un metal terrestre simple. El duelo fue desigual. Borian atacó con ráfagas de energía mental residual. Ryan esquivaba torpemente, impulsado por una única idea: llegar a Hake. La lucha se convirtió en un choque entre el poder cósmico en decadencia y la pura terquedad humana. Borian se burló: un cuchillo. ¡Qué patético! Ryan respondió, sin aliento: no es patético. Es simple. Y a veces, lo simple es lo que no podéis romper. El hangar de Asendara se había convertido en un campo de batalla personal. Borian, el dios despojado, atacaba con la frustración de un ser que ha perdido su muleta existencial. Sus golpes, aunque increíblemente veloces, ya no podían desintegrar la materia. Simplemente rompían huesos. Ryan Martínez, el ingeniero, se movía con la desesperación del que no tiene nada que perder. Recibió un golpe en el hombro que lo hizo estrellarse contra un pilar de cristal, pero se levantó inmediatamente. Su objetivo no era la victoria, sino la distracción. El cuchillo de combate que Ryan sostenía era simbólico. No tenía plasma ni energía, era acero de carbono puro de la tierra, forjado por una cultura que entendía la importancia de la sencillez. Borian lo veía como una broma. «Sois primitivos», gritó, lanzando un fragmento de escombro cenati con una fuerza tremenda. Ryan lo esquivó, pero el fragmento impactó en la pared a centímetros de su cabeza. Ryan sabía que no podía ganar en fuerza. Su oportunidad llegó cuando Borian, en su arrogancia, intentó un ataque dimensional residual. Borian concentró la poca energía que le quedaba para crear una pequeña esfera de antimateria. El acto lo dejó expuesto por un microsegundo. Ese fue el momento. Ryan se lanzó hacia adelante, no hacia Borian, sino hacia su espalda, donde el Dr. Bennett había teorizado que estaba el punto de conexión neural del implante dimensional. El cenati nunca había necesitado proteger su espalda, ya que su campo de fuerza siempre había sido omnipresente. El cuchillo de acero simple se hundió en el punto exacto. No hubo mucha resistencia. Borian no gritó. Colapsó. Su cuerpo se convulsionó mientras su mente, desconectada abruptamente de la red espectral, era bombardeada por la cruda e incontrolable realidad. La criatura de cristal que había sido se encogió en su forma biológica real, un ser pálido, casi reptiliano, con ojos llenos de terror y dolor. El miedo, una emoción que creían haber trascendido, lo consumió. Había sangrado. Y la sangre era azul oscuro. Ryan, jadeando por el esfuerzo, corrió hacia el capitán Hake Morrison, quien seguía inconsciente. Conectó rápidamente un desfibrilador de emergencia y luego, utilizando un aparato de mano que parecía un cortador de plasma, abrió la cámara de la Horizon Edge. La misión no había terminado, pero la fe en la invencibilidad cenati sí. La flota del almirante Cooper vio el colapso del repetidor cenati cerca de Asendara, una explosión de luz que significaba que el ataque de Ryan había sido un éxito total. La red cenati estaba cayendo. Pero ahora, la verdadera amenaza estaba por comenzar, el contraataque desesperado de una raza de dioses heridos. Ryan Martínez, el ingeniero convertido en asesino de dioses, no tuvo tiempo para la euforia. Con Hake Morrison a cuestas, inconsciente pero vivo, se lanzó fuera de la Horizon Edge. La nave, suplantada como repetidor de datos, ya había cumplido su propósito. Activó la secuencia de autodestrucción, borrando todo rastro de tecnología terrestre avanzada. A medida que Ryan arrastraba a Hake hacia su vehículo de escape, Borian, el ser que había caído, se movió. No era una resurrección, sino un último estertor de conciencia. Sus ojos, ahora humanos en su fragilidad, miraron a Ryan con algo más que odio, con una comprensión desolada. El dolor de ser reducido a la mortalidad era infinito. Borian usó el último residuo de su poder psíquico para proyectar un mensaje, no a Ryan, sino a la mente latente de Hake: ¿el campo está caído? ¿La red espectral colapsa? No nos has vencido, mortal. Solo has revelado la verdad. Ahora somos como tú. Y eso es peor que la muerte. Con esa última transmisión de agonía, el cuerpo de Borian se desintegró en un fino polvo azul, víctima de la sobrecarga energética al ser desconectado de su fuente de poder. El cenati había muerto, pero su advertencia resonó: la guerra no terminaba con su derrota. Ryan y Hake apenas escaparon del hangar cuando la Horizon's Edge se desintegró en una bola de fuego, sirviendo como una cortina de humo perfecta. Su nave de escape, pequeña y rápida, se unió a la flota del almirante Cooper, que ahora luchaba a tumba abierta contra los cenati restantes. La batalla espacial había cambiado. Los cenati, sin su campo dimensional, eran meras naves, tecnológicamente avanzadas, sí, pero sujetas a las leyes de la inercia y la balística. Sus poderes divinos se habían reducido a armas de energía potentes y maniobras complejas. Era una pelea de ingenio contra fuerza bruta. Amy Parker, aliviada por el regreso de Hake y Ryan, se concentró en la tarea de coordinar el ataque final.
El Dr. Bennett había determinado que el colapso de la red espectral era irreversible, pero la desintegración total tardaría horas. Horas que la humanidad debía aprovechar para consolidar la victoria. La estrategia se centró en la captura, no en la destrucción. Los Cenati supervivientes eran portadores de conocimiento cósmico, debían ser estudiados. La idea no era erradicarlos, sino aprender de sus errores. El almirante Cooper emitió la orden final a la flota. Operación Obituario, fase 3. Desactivación. No se acepta la rendición total. La galaxia necesita testigos de que los dioses caen. La flota expedicionaria humana, ahora con Hake y Ryan sanos y salvos, aunque doloridos, de vuelta a bordo, se movía con una precisión brutal. El colapso de la red espectral no había acabado la batalla, pero había igualado las condiciones. Los Cenati, acostumbrados a la victoria instantánea, se desorientaron ante la necesidad de una guerra sostenida. Su coordinación se hizo errática, y sus naves, antes intocables, caían ante los proyectiles de plasma humano. La teniente Parker implementó la estrategia de la humildad. En lugar de centrarse en las naves capitales Cenati, apuntaron a los centros de ascensión, pequeñas estaciones orbitales donde los Cenati renovaban la conexión con su campo dimensional. Desactivar estas estaciones cortaría el acceso al poder de manera definitiva y permanente, obligando a cualquier Cenati que quedara en la batalla a enfrentarse a su nueva y aterradora mortalidad. La Vigilance, con Ami a la cabeza, lideró el asalto a un centro de ascensión primario. Mientras esquivaban los fuegos de defensa Cenati, Ryan Martínez, ya recuperado, trabajaba en la calibración final del resonador de frecuencia inversa, ahora convertido en un pulso desactivador concentrado. Hake, aunque aún aturdido, regresó al puente de mando y tomó el control táctico. No los maten, ordenó Hake, repitiendo la instrucción de Cooper. Inmovilícenlos. Necesitamos que entiendan la lección. El pulso desactivador golpeó el centro de ascensión. No explotó, simplemente se apagó. Miles de Cenati que se encontraban dentro experimentaron el mismo colapso existencial que Borian. Los gritos psíquicos, esta vez no de arrogancia sino de puro pánico, inundaron los canales de comunicación humanos. La gran revelación estaba en marcha, los dioses no tenían miedo de morir, tenían miedo de vivir como mortales. El alto ascendente Cenati, Kelbat, la figura de mayor autoridad, se dio cuenta de que la guerra estaba perdida. No por falta de fuerza, sino por la vulnerabilidad que les había impuesto la humanidad. Kelbat ordenó la retirada inmediata, no para reagruparse, sino para desaparecer. La idea de ser vistos como simples mortales era su peor pesadilla. La flota Cenati se desvaneció, no en una explosión gloriosa, sino en una rendición silenciosa y humillante. La galaxia entera presenció el momento, los inmortales huían de los efímeros. La retirada Cenati fue la señal para la galaxia. En un lapso de 48 horas, miles de transmisiones de otras especies, antes silenciadas por el miedo o el sometimiento, inundaron los canales humanos. Eran mensajes de asombro, gratitud, sobre todo, liberación. La humanidad no solo se había salvado a sí misma, sino que había roto un yugo de 50.000 años. El almirante Cooper estableció la base de operaciones en el sector liberado de Cenati, rebautizándolo irónicamente como la morgue. Su primera orden fue clara: neutralidad y documentación. La flota humana no se convertiría en los nuevos tiranos. Habían luchado por la existencia, no por el dominio. El equipo se reunió a bordo de la Vigilance. Hake Morrison, con el hombro todavía entumecido por la descarga psíquica de Borian, miró a Ryan Martínez. «Salvaste mi vida, ingeniero. Y a la galaxia. ¿Cómo lo hiciste?» Ryan sonrió, encogiéndose de hombros. El Dr. Bennett tenía razón. El acero simple es algo que un dios no puede concebir. Y un cuchillo no falla. La sencillez de la victoria era su mayor ironía. Ami Parker, la ingeniera que tomó la decisión más difícil de su vida, se convirtió en un símbolo de la voluntad humana. Ella y el Dr. Bennett trabajaron rápidamente para compartir la tecnología del resonador con las razas recién liberadas. No como un arma, sino como un escudo. La tecnología de silencio dimensional se convirtió en la base de un nuevo pacto galáctico. Si un Cenati volvía a usar su campo de fuerza con fines hostiles, sería detectado y neutralizado instantáneamente. La galaxia estaba ahora protegida contra el regreso de los falsos dioses. En el rincón más oscuro del universo, la flota Cenati huía, reducida y avergonzada. Ya no eran los arquitectos de la realidad, eran refugiados cósmicos. La advertencia de Borian se había cumplido, la mortalidad era peor que la muerte. Sus vastos conocimientos, su tecnología milenaria, ahora estaban al servicio de la supervivencia, no de la dominación. El miedo les enseñó la humildad. Mientras la Tierra celebraba su victoria con una histeria contenida, el almirante Cooper dio la orden de desmantelar la flota expedicionaria. La operación Obituario había concluido. Pero la misión continuaba. El obituario de los Cenati era solo el prólogo de la verdadera historia de la humanidad. El universo había cambiado.
En el exilio, la flota Cenati se desintegró. La mayoría sucumbió a la locura de la mortalidad, el dolor de las emociones crudas que habían suprimido durante milenios. Sin el constante zumbido del campo dimensional para amortiguar el miedo, la tristeza y el arrepentimiento cayeron en el abismo de su propia psique. Sin embargo, Kelbat, el Alto Ascendente, demostró una tenacidad diferente. Su supervivencia se convirtió en una penitencia. A bordo de una nave que ya no era de cristal reluciente sino un cascarón opaco y humilde, comenzó a escribir. No un diario de guerra, sino un manifiesto sobre la derrota. Kelbat recordó las proyecciones mentales que Borian había lanzado sobre Hake Morrison y Amy Parker. Habían intentado demostrar que la fuerza, la sabiduría y la voluntad humanas eran insuficientes. Pero en la retrospectiva de la mortalidad, Kelbat vio la verdad. La fuerza humana no residía en su poder, sino en su capacidad de sacrificio, la Ilis. Su sabiduría no estaba en el conocimiento absoluto, sino en la aceptación de la imperfección, el Dr. Bennett. Y su voluntad no era la arrogancia, sino la persistencia férrea que obligó a Amy Parker a elegir el bien mayor, incluso a costa de su propio corazón. Nos llamamos arquitectos, escribió Kelbat, con una mano que ahora podía sentir la rugosidad del papel, una elección intencional de material primitivo. Pero no construimos nada duradero. Solo construimos una mentira, la mentira de que la perfección era estasis. La mentira de que la emoción era debilidad. En su nueva y frágil forma, los Cenati descubrieron algo que habían olvidado, la conexión empática. Sin el filtro del campo dimensional, podían sentir el dolor, la alegría y el miedo del otro. Ya no eran una mente colmena fría y distante, eran individuos asustados y confusos que tenían que aprender a depender unos de otros de nuevo. La derrota les dio lo único que el poder les había negado, comunidad. Kelbat observó una estrella morir a través de un simple visor óptico, sin la amplificación psíquica. Era más hermoso que cualquier manipulación dimensional. Por primera vez, entendió la advertencia de Borian, la mortalidad no era peor que la muerte. Era la vida. Los humanos no los habían derrotado con una superarma, sino con una lección de ontología existencial, la debilidad es el motor del crecimiento. Tras la caída de la red espectral y la humillante retirada Cenati, la galaxia entró en un periodo de intensa y caótica liberación. Las especies que habían vivido bajo el dominio Cenati durante milenios no sabían cómo manejar la libertad. Hubo brotes de guerra civil, ajustes de cuentas y colapsos económicos. La humanidad, la especie que había derrotado a los dioses, se encontró, irónicamente, en el papel de pacificadores. El almirante Cooper, ahora el líder de facto de la diplomacia galáctica, entendió que su trabajo no era gobernar, sino estabilizar. El Dr. Bennett y Amy Parker crearon el Pacto de Kepler, una alianza de especies liberadas basada en el principio de que ninguna tecnología debería permitir la tiranía. La clave fue la distribución abierta de la tecnología de silencio dimensional. Al democratizar la contramedida contra el poder Cenati, eliminaron la tentación de que cualquier otra especie tomara su lugar. Hake Morrison, el capitán que había sido el cebo y la inspiración, se convirtió en el rostro de la nueva exploración. Su misión ahora era la reconciliación. Él y Ryan Martínez emprendieron misiones a antiguos mundos Cenati. Estos mundos, antes centros de poder absoluto, ahora eran ruinas silenciosas. En uno de ellos, encontraron una pequeña biblioteca Cenati, no de historia militar, sino de filosofía. Descubrieron que los Cenati habían iniciado su ascensión por miedo a la mortalidad, no por sed de poder. Habían construido su divinidad como un muro contra el dolor existencial. Mientras tanto, en el sector de exilio, Kelbat, el Alto Ascendente, tomó una decisión radical. Se contactó con la flota humana, no para rendirse, sino para negociar un acuerdo. A cambio de un rincón del espacio donde pudieran vivir sin interferencias, los Cenati ofrecerían su vasto conocimiento en astronomía, física y viajes hiperdimensionales. No podían manipular la realidad, pero podían enseñarla. La paz se negoció sobre la base de la debilidad compartida. La presencia de los Cenati, ahora como nuevos mortales y maestros reacios, sirvió como un recordatorio constante para todas las especies: el poder absoluto es una ilusión peligrosa. Las frases finales del manifiesto de Kelbat se difundieron por la galaxia, ofreciendo un nuevo tipo de sabiduría: la fuerza de los mortales reside en la certeza de que el final está cerca. Eso los obliga a amar, a luchar y a vivir de verdad. Nosotros lo habíamos olvidado. Ahora, por fin, recordamos. La victoria sobre los Cenati redefinió la posición de la humanidad en el cosmos. Ya no eran solo exploradores y comerciantes, eran los rompedores de mitos. El universo, antes jerárquico y temeroso, ahora era vasto, peligroso, pero libre. El miedo se había reemplazado por la cautela. El almirante Cooper, en su discurso final a la Tierra, resumió la victoria de la forma más humana posible: no somos la especie más fuerte, ni la más sabia, ni la más perfecta. Pero somos la especie que se niega a arrodillarse. Y es esa terquedad mortal la que nos ha hecho libres. El destino de los héroes se ancló a la nueva era.
Ryan Martínez, el ingeniero que derribó a un dios con un cuchillo simple, regresó a su trabajo en la reparación de motores, pero ahora con una vocación diferente. Se dedicó a fundar la Academia de Ingeniería Cero, donde se enseñaba a las nuevas generaciones que la tecnología más avanzada no era la más compleja, sino la más fiable y esencial. Su lección para el universo: la mejor arma es la que no falla, aunque sea la más simple. Amy Parker se convirtió en la principal negociadora del Pacto de Kepler. Su capacidad para tomar decisiones basadas en el bien mayor, probada en la prueba de la voluntad, la hizo la persona ideal para construir la paz. Ella utilizó la filosofía Zenati capturada para crear el principio de imperfección necesaria. La diversidad y la vulnerabilidad son los pilares de la estabilidad. Jake Morrison, el capitán, nunca dejó de explorar. Con la Horizon's Edge reconstruida y mejorada, continuó su viaje hacia el borde de lo conocido. Pero su perspectiva había cambiado. Ya no buscaba nuevos enemigos o nuevas tierras para colonizar. Buscaba conexiones. Su nueva misión: recopilar las historias de las especies liberadas, para asegurarse de que el miedo a los dioses no regresara jamás. En un rincón remoto de la galaxia, en el exilio autoimpuesto, Kelbat terminó su obra maestra. El libro se tituló La humildad de la mortalidad. En él, el antiguo líder Zenati escribió una confesión que se convertiría en lectura obligatoria. Nos llamábamos dioses. Creíamos haber trascendido la debilidad de la existencia mortal. Pero los humanos nos mostraron la verdad. La mortalidad no es debilidad, sino fortaleza. Saber que nuestro tiempo es limitado nos hace valorar cada instante. Tener defectos nos impulsa a mejorar. La soledad interior nos obliga a conectar con los demás. Los humanos no nos vencieron con tecnología superior ni con mayor poder. Nos vencieron abrazando aquello de lo que habíamos intentado escapar. Nos vencieron siendo mortales y enseñándonos a ser mortales de nuevo. Por ello, les estaré eternamente agradecido. La operación Obituario había concluido, pero su eco resonó en cada rincón del cosmos. El universo giró, las estrellas nacieron y murieron, pero la lección permaneció: nadie es un dios. Ningún poder es absoluto. Nada es eterno. Y quizá así deba ser. La frase final del manifiesto de Kelbat, la humildad de la mortalidad, se convirtió en un mantra galáctico: se llamaban dioses. Nosotros escribimos su obituario y, al hacerlo, aprendimos a vivir. La humanidad, después de todo, no era especial por su tecnología, sino por su espíritu inquebrantable. El sacrificio de la Aegis, la valentía de Amy Parker, la terquedad de Ryan Martínez y la persistencia de Jake Morrison no fueron actos de genio militar, sino manifestaciones de la condición humana. Habían mirado a la cara a la aniquilación y habían respondido con la más simple y poderosa de todas las armas: la voluntad de existir. El nuevo orden galáctico se construyó sobre la base de que la verdadera fortaleza reside en el reconocimiento de la propia fragilidad. Los Zenati, ahora simples mortales, se convirtieron en un recordatorio viviente de que la tiranía surge de la negación del miedo. Jake Morrison, mientras veía el cielo estrellado desde la cubierta de su nave, entendió el verdadero regalo de la victoria. No era el control, sino el espacio. El espacio para cometer errores, el espacio para crecer, el espacio para amar y, crucialmente, el espacio para cambiar. La galaxia era vasta, llena de maravillas y peligros, y por primera vez en 50.000 años, nadie reclamaba gobernarla. La historia de la humanidad, que había comenzado con un simple acercamiento a una anomalía cerca de Kepler 442, había culminado con el derrocamiento de una civilización de dioses. Una historia que prueba, más allá de toda duda, que la mejor estrategia contra la invencibilidad es la certeza de nuestra propia imperfección. ¿Y tú, qué harías si te enfrentaras a un ser invencible? ¿Te rendirías a la voluntad de un dios, o buscarías la única debilidad de su perfección? La historia de la operación Obituario es la prueba de que incluso la existencia más eterna tiene fecha de caducidad. Si esta épica batalla por la supervivencia y el coraje de la teniente Parker te mantuvo al borde del asiento, demuéstralo. Deja tu comentario abajo y dime cuál crees que fue la lección más grande que los Zenati aprendieron de la humanidad. ¿La humildad? ¿La conexión? ¿O la capacidad de morir con dignidad? Suscríbete al canal para que no te pierdas la continuación de la saga. ¿Qué nuevos enemigos esperan en los confines del espacio liberado? ¿Podrá la humanidad mantener la paz que ganó con tanta sangre? Dale like, suscríbete y activa la campana.